¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sea bienvenido como siempre a Senado Noticias, edición central. Vamos a revisar las principales informaciones legislativas que han marcado esta jornada, día martes 14 de agosto. ¿Qué pasó en comisiones? La sala de sesiones. Lo revisamos en los siguientes titulares de hoy. Comisiones de Agricultura del Senado y Cámara de Diputados en conjunto analizaron los efectos del cierre de la planta IANSA y el futuro de los trabajadores. Jefes de las Fuerzas Armadas y Dirección de Presupuestos expusieron ante senadores por nuevo mecanismo de financiamiento. Comisión mixta busca acuerdos sobre libertad condicional. Ejecutivo propuso criterios para cambiar requisitos. Y lo veíamos en los titulares, sin acuerdo se encuentra en la Comisión Mixta el proyecto sobre libertad condicional. Hoy el Ejecutivo trajo una propuesta. ¿De qué se trata? Lo revisamos a continuación. La comisión mixta que revisa la legislación sobre libertades condicionales fue reactivada la semana pasada en medio del debate por la liberación de 6 reos por crímenes de lesa humanidad, a quienes la Corte Suprema concedió el beneficio. Hoy la instancia recibió al ministro de Justicia, Hernán Larraín, con una propuesta que logra destrabar el debate. Se trata de una serie de requisitos que deben cumplir los condenados por delito de lesa humanidad que quieran acogerse al beneficio de libertad condicional. Así se establecen 2 casos en los que la justicia podrá conceder la conmutación de la pena, si en su determinación se hubiera considerado el atenuante de confesión espontánea, arrepentimiento o la colaboración de sustancial del caso y no tener procesos pendientes ni otras condenas vigentes por delitos en contra de los derechos humanos. Dichos criterios serán cumulativos, es decir, deberán cumplirse conjuntamente para optar al beneficio, el que en todos los casos será retroactivo. La propuesta plantea que para postular al beneficio el condenado por dichos delitos debe haber cumplido al menos 5/6 del total de la pena, yendo incluso más allá que el propio Estatuto de Roma, el que exige solo 2/3, propuesta que no generó consenso. Creo yo que lo que necesitamos es establecer leyes que regulen y sancionen bien a las personas. En el otorgamiento de las libertades condicionales me parece claro que cuando se trata de delitos de lesa humanidad tiene que ser muy estricto y nosotros, porque consideramos inaceptables y repudiables los crímenes de lesa humanidad, es que establecimos requisitos adicionales a los que estaban establecidos en el proyecto de ley. Nos parece que eso es lo que hay que establecer. Lo que estamos legislando acá, la limitación de beneficios de libertad condicional, no se aplica a los actuales condenados de violaciones de derechos humanos. Nosotros decimos que eso es inaceptable, que aquí las modificaciones que hagamos tienen que regir para todos, son modificaciones administrativas y corresponde de acuerdo a derecho que se apliquen a todos. Sería una burla que estuviésemos limitando las libertades condicionales y resulta que no se le aplicara a los condenados por violaciones de derechos humanos. Eso no se ha visto nunca. Por su parte, el diputado Leonardo Soto, gestor de esta moción, catalogó como inaceptable que sea igual el tiempo de cumplimiento de pena que la de un tipo de delito común, sumándose a esto el deterioro de salud o avanzada edad. Mientras, el senador Francisco Buenchumilla, presidente de la instancia, reafirmó lo complejo del debate. Lamento la propuesta del Ejecutivo. Yo esperaba que ellos tuvieran una mayor sintonía con lo que hoy día se está debatiendo en la opinión pública. Y hoy día nos han dicho prácticamente que estarían dispuestos a legislar siempre que se aplique hacia el futuro. Es decir, para delitos de lesa humanidad que ocurran en algún futuro, en algún momento. Y creo que eso es escabullir el trabajo y la responsabilidad que tenemos. Hoy día tenemos que hacernos cargo de un conjunto de personas que cometieron delitos atroces, delitos de lesa humanidad que también se equiparan a crímenes de guerra o genocidio y que están cumpliendo condena en el penal de Punta Peuco. Y ellos planean en el futuro cercano pedir la libertad condicional. Y la pregunta que tenemos que responder en esta comisión es qué requisitos deben cumplir ellos para poder optar a la libertad. Estamos en una etapa de discusión, de análisis. Ya vendrá el momento en que votemos las distintas proposiciones que hay. Yo creo que ha sido un buen diálogo, un buen comienzo. Y vamos a continuar con todos los temas difíciles que están planteados. Así que yo creo que vamos a seguir trabajando. La instancia retomará el debate en busca de acuerdos sobre cómo la libertad condicional puede otorgarse siguiendo los estándares internacionales, principalmente el Estatuto de Roma. Durante esta jornada, la Comisión de Agricultura, tanto del Senado como la Cámara de Diputados, analizaron en conjunto los efectos del cierre de la planta IANSA en Linares. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones del debate de esta instancia legislativa? Se lo preguntamos a nuestra periodista Valeria Cabello. Valeria, ¿cómo está? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Así es, un tema que, como tú decías, fue analizado tanto por las comisiones de Agricultura de la Cámara, de Diputados, como también del Senado, pero que también tuvo a diversos invitados, entre ellos el ministro de Economía, el ministro de Agricultura y también el ministro del Trabajo, para analizar precisamente el cierre de una de las plantas de Iansa, recordemos, en la región del Maule, específicamente en la zona de Linares, algo que dejaría, según han dado algunas cifras, aproximadamente 500 trabajadores desempleados, una cifra que podría aumentar considerando también a las personas y trabajadores que prestan servicios y que se ven indirectamente perjudicados por el cierre de esta planta de azúcar que históricamente se ha realizado y ha brindado servicios en esta localidad de la región del Maule. Se pudieron conocer cuáles son las principales causas que motivaron el cierre de esta planta y se dieron algunos factores que, por ejemplo, habrían motivado este cierre. Entre ellos se encuentra lo que es el bajo costo internacional del azúcar, que dicen alcanza aproximadamente un 30%. Además, la puesta en vigencia de la ley de etiquetados, algo que, según ellos, ha motivado también el bajo consumo de azúcar en los chilenos y también en diversas partes a nivel mundial. También se ha dado esta baja, pero también lo que tiene relación con este impuesto verde que se aplica, recordemos, a todas aquellas empresas que emiten sustancias contaminantes. En este caso también se le aplica a la agroindustria, algo que dicen podría haber afectado también en el cierre de esta planta por los altos costos, pero señalan que sería un impuesto que debería regularse y debería también analizarse con lo que tiene relación con las modificaciones que de hecho se van a llevar a cabo en la reforma tributaria. Eso fue parte entonces también del compromiso que se hace desde el Ministerio de Hacienda, poder analizar este punto para poder de esta forma evitar que más empresas en el sur de nuestro país específicamente se vean perjudicadas también por esta situación. Se plantearon además algunas soluciones, algunas alternativas para poder apoyar a aquellas personas que van a quedar desempleadas producto de este cierre. Por ejemplo, un aporte en conjunto con el Ministerio, con el gobierno, bien digo, y también con el gobierno regional de la región del Maule, de una inyección de 1.700 millones de dólares que también vendrían en apoyo para aquellos empresarios que se vean afectados por este cierre. Los invito ahora a que escuchemos parte de las declaraciones. Que se ha tomado conciencia que el impuesto verde, tanto para Iansa como para el resto de la agroindustria, es un impuesto que fue mal aplicado y que en su concepción no consideró las características de la agroindustria de ser una actividad estacional prioritaria para la agricultura en general de este país. Fue una gota más que rebalsa el vaso del problema que tuvo Iansa. Una alianza con el gobierno regional, vamos a aportar 1.700 millones de dólares en los próximos 3 años para ayudar a salir de este difícil momento. Y dijimos que vamos a apoyar al productor que quiera seguir produciendo remolacha. Estamos prontos a pedir una audiencia con el ministro de Hacienda, vamos a invitar al resto de los senadores para solicitar de manera urgente una revisión de este impuesto y toda la disposición de, el cuerpo legal, tanto diputados como de senadores, para poder recibir alguna indicación que permita dar una solución pronta a esta situación y que no estemos otro año esperando un cierre de alguna empresa. Tenemos salarios que están estancados y cifras de desempleo también que están estancadas. Y en el caso de la región del Maule, sobre todo en el Maule Sur, una situación económica compleja. Se cerró en el Maule Norte Pastazuazo, se cierra Iansa su actividad de Linares, ya hizo referencia la senadora Rincón al cierre de Playwood, conocida como La Cajonera en Cauquenes. Claro, una situación preocupante entonces, Betsabe, la que se planteó durante esta jornada en la comisión, porque recordemos que la región del Maule, también en conjunto con la región de la Araucanía, son las zonas a nivel nacional que tienen una mayor tasa de desempleo. Es por eso que también esta situación preocupa por la gran cantidad de trabajadores que van a quedar desempleados producto del cese de las faenas de la planta de Iansa en Linares, Betsabe. Así es, bien lo decías tú, Valeria, una situación que preocupa. Al menos hay soluciones a corto plazo por parte del Ejecutivo, ya que varios trabajadores se quedaron sin su sustento laboral muy relevante en el sur de nuestro país. Valeria, muchas gracias por la información, que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Seguimos nosotros avanzando en otras informaciones. Hoy la Comisión de Defensa del Senado sigue debatiendo el proyecto de un nuevo financiamiento para las Fuerzas Armadas, o esta ley que va a derogar la ley reservada del cobre. ¿Cómo se vienen las próximas sesiones? ¿En qué va el debate? Lo revisamos en la siguiente nota.
Invitados clave para el proyecto de nuevo mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas expusieron ante la Comisión de Defensa, la Dirección de Presupuestos y los titulares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, acompañados del ministro Alberto Espina, entregaron sus observaciones sobre esta iniciativa, valorando los cambios pero también con alcances particulares. La DIPRES explicó la funcionalidad y las cifras que rodean a los fondos plurianuales y de contingencia, mientras que desde la Armada, el almirante Julio Leiva solicitó la posibilidad de indexar fondos adicionales desde el PIB nacional. Ante ello, el senador Pedro Araya pidió vía reserva conocer las cifras de cuánto vale mantener a las Fuerzas Armadas hoy, antes de legislar sobre este proyecto, algo que el senador Víctor Pérez respalda. Lo que pasa es que nosotros le hemos pedido a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que nos puedan sincerar cuál es el costo real de la defensa, porque una cosa es la compra del material bélico, como por ejemplo un avión, un helicóptero, las fragatas, los tanques, y otra cosa muy distinta es el mantenimiento de estas compras, así como también la preparación del personal para operarlo, sobre todo pensando que en tiempos de catástrofe las Fuerzas Armadas cumplen un rol muy importante. Y es clave para poder desarrollar bien una iniciativa de esta naturaleza, saber con exactitud cuál es el costo real de mantener lo que son nuestras capacidades operativas. ¿Cuáles son los costos reales? Porque se determina un fondo que va a tener una determinada cantidad de millones de dólares, pero no sabemos si ese fondo es mayor o menor. Sobre abrir nuevas posibilidades en torno a esta modificación, como la mencionada petición de añadir fondos a las necesidades operacionales de estas ramas uniformadas o con los excedentes del cobre para que vayan a zonas que han sufrido daños relacionados con la extracción del mineral, los senadores igualmente se mostraron dispuestos a discutir. Mire, a mí yo aquí lo que pretendo y quiero contribuir al debate a que nuestras instituciones armadas mantengan sus capacidades operativas. ¿Cómo se hace eso? Ya sea con la fórmula del proyecto o con otra fórmula, estoy abierto. Lo que hemos señalado nosotros que las zonas productoras de cobre, especialmente la región de Antofagasta y comunas como Calama, soportan todas las externalidades negativas del negocio minero. Hasta antes del gobierno militar, las zonas productoras de cobre recibían el 5% de las ventas del cobre a través de la ley 11.828, la cual fue derogada. Por eso nosotros le hemos planteado al Ejecutivo la necesidad de que hoy día que se va a derogar la ley reservada del cobre, que ese porcentaje que antes recibía la Fuerza Armada lo reciba las zonas productoras y en este caso lo reciba la región de Antofagasta y la comuna de Calama. A la sesión de este jueves en Santiago, la Comisión de Defensa sumará otras 2 jornadas el próximo martes en Valparaíso y el jueves siguiente en la capital, esta última donde el ministro Alberto Espina comprometió que llevará los antecedentes reservados solicitados y tras lo cual harán su exposición los representantes de Codelco Chile. Y senadores buscan mejorar el proyecto que pretende la eliminación de los cables en desuso desde los postes. Una opción, por ejemplo, es el cableado subterráneo. Más detalles a continuación. Los enjambres de cables en desuso en postes de todo el país representan un riesgo para la ciudadanía por la sobrecarga a la que someten a la infraestructura pública y de paso representan un claro ejemplo de la contaminación visual en nuestras ciudades y poblados. Por ello, una moción de la Cámara apunta a eliminar el cableado inútil y si bien en primer término fue aprobada por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y la Sala, ahora en fase de debate particular, los senadores están apuntando a medidas de fondo con indicaciones que anticipan, quieren obligar al soterramiento del cableado en cascos urbanos, zonas típicas y nuevas obras urbanas financiadas por el Estado. Y hemos coincidido todos los miembros de la Comisión de Transporte del Senado en que el tema es el soterramiento. Las ciudades se han afeado y se han construido sobre la base de ocupar el espacio aéreo y tiene que comenzar un debate que establezca de manera progresiva el terminar con el cableado aéreo y establecer el soterramiento no solo de los cables eléctricos, sino de todos los cables que abastecen en diversas acciones a las viviendas, a los edificios. Efectivamente, todas las nuevas obras que se hagan en cascos históricos, en zonas típicas, pero además todas las nuevas obras donde intervenga recursos fiscales debieran efectivamente tener ya contemplar el soterramiento de cables eléctricos y otros cables en bienes nacionales de uso público. Es por esto que la Comisión, tras sondear al Ejecutivo al respecto, pretende ampliar el plazo de indicaciones asumiendo que independiente de los costos que involucre, es hora de tomar decisiones mediante ley sobre este tema. Y es por eso que estamos promoviendo a través de indicaciones. Hemos acordado ampliar el plazo de indicaciones justamente para permitir incorporar otras indicaciones y ser capaces de abordar el tema de fondo. Y el llamado que hacemos al Ministerio justamente a entender que esta es una oportunidad para terminar con un tema que no solamente dice relación con contaminación visual de nuestras ciudades, sino también dice relación también con materias de seguridad vial, y este tema hay que hacerse cargo de una vez por todas. Esto puede significar costos, pero yo quiero recordar
que cuando planteamos la ley de tratamiento del agua servida, para el tema de cumplir y tratar las aguas, se estableció un costo, y el costo lo pagó la ciudadanía, y lo seguimos pagando todos los ciudadanos. Este no es un costo que se transfiere a las empresas, y por tanto hoy día el soterramiento es parte de lo que tenemos que hacer como herencia a las futuras generaciones, y no dejar esta maraña que nubla la visión en todas las ciudades, que genera grandes riesgos, particularmente por motivos climáticos. La comisión aún debe hacer la petición a la sala sobre el plazo para hacer las indicaciones al proyecto y recopilar los antecedentes de aplicación práctica para la iniciativa, algunos de ellos expuestos por los invitados durante la fase en general de este mismo texto. 20:15. A esta hora de la noche los invito a revisar el portal noticioso senado.cl. Revisamos informaciones relativas a la sala de sesiones. Por ejemplo, lo que sucedió con los humedales urbanos. Se da el primer paso para legislación que los reconoce y protege. Se aprueba la idea de legislar. Los senadores respaldaron la moción por unanimidad e hicieron notar que con esto se espera definirlos, que sean considerados en ordenanzas municipales y evitar que terminen en vertederos o con construcciones sobre ellos. Hasta el 25 de septiembre se extendió el plazo de indicaciones para mejorar esta iniciativa legal. Aquí también puede ver en la página web todo lo relacionado a esta iniciativa, trámite del proyecto, el título del proyecto, la etapa en que se encuentra, la fecha de ingreso y por supuesto su boletín respectivo, donde puede saber mucho más de esta iniciativa legal. Más detalles en senado.cl. Momento en Senado Noticias de conocer un poco más de nuestros legisladores, no sobre todo de sus tramitaciones de los proyectos de ley, sino que también qué piensan de temas de actualidad, por ejemplo. En este caso vamos a conocer mucho más del senador Alfonso de Urresti, que conversó con nosotros de temas varios. Más detalles en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Los saludamos y les damos la bienvenida a esta entrevista. En esta oportunidad estamos junto al senador Alfonso Urresti. Senador, ¿cómo está? Un gusto. Senador, primero queríamos conversar con usted esto que se da durante el fin de semana y que termina en una serie de declaraciones del gobierno y también con la salida del ministro de la Cultura y de las Artes respecto a todo este tema de los derechos humanos que se termina instalando en la agenda y en lo que al parecer el gobierno no tiene una postura tal vez definida porque el presidente Piñera sale a reafirmar todo el respaldo que tienen ellos respecto al tema de los derechos humanos, pero también parece que se relativiza en cierto sector político. Entonces, ¿cómo ve usted qué nos deja toda esta situación? Mira, yo creo que en primer titular de esta situación es que en este país los derechos humanos importan y cuando se hace un error, cuando hay una declaración de un ministro de Estado descalificatoria del Museo de la Memoria, en definitiva descalificatoria de lo que se vivió en este país en materia de violaciones de derechos humanos, hay una sociedad activa, un mundo social, político, cultural que no acepta. Y yo valoro tremendamente lo que hicieron los artistas, Raúl Zurita, Alejandro Goich, miles de organizaciones, y lo que pudimos hacer desde el primer día. No íbamos a aceptar que las declaraciones de Mauricio Rojas relativizando que esto era un montaje, no. Y yo creo que el gobierno escuchó, yo conozco al presidente Piñera, lo he visto en distintas declaraciones, yo creo que él no compartía esas opiniones, además hay unas imágenes ahí bien claras del presidente Piñera hace, 4 años, 5 años, estando en el Museo de la Memoria, impactado, porque cuando uno lo visita se impacta como ciudadano del dolor, del nivel de atrocidad que pudo haber en este país, y creo que fue bueno que se sacara al ministro, que no era insostenible, insisto, por presión de la ciudadanía, y creo que también el gobierno hizo rápido esta lectura porque era imposible, además, las mismas organizaciones de la cultura, los Jaiba, distintos entes simplemente vetaron a este ministro, no por su posición política, el gobierno ganó las elecciones y tiene el legítimo derecho a gobernar, pero eso no significa arrasar o ningunear o relativizar algo tan doloroso en materia de derechos humanos. Entonces, un poco la conclusión es los derechos humanos son una herida en el país, hay un recuerdo, no tiene que ser un elemento de relativismo y en definitiva los ministros tienen que hacer su trabajo en lo que corresponde para lo que los designen y ningún ministro o ministra o autoridad en este país puede sentirse con la autoridad para agredir o relativizar situaciones tan dolorosas como la violación de derechos humanos. Senador, quería pasar a otro tema. Los humedales urbanos no tienen una regulación en Chile. Hay gente que, por ejemplo, no sabe que sirven para proteger a la población y a las estructuras costeras, por ejemplo, de un tsunami, y que muchos no los conocen. O las inundaciones. O los confunden con un río, y esto en realidad ¿qué es? La idea es protegerlos. Cuéntenos
¿Por qué este proyecto y por qué es importante que avance? Mira, ¿por qué este proyecto y por qué lo he presentado? Porque soy senador por Valdivia y vivo en Valdivia, quizás la ciudad con mayor humedales y con mayor cantidad de áreas inundables en su territorio. Los humedales, yo siempre he dicho o aprendí por ahí que una de las lindas definiciones que son los riñones de la naturaleza. Son los lugares que filtran el agua, que tienen la capacidad de absorber aquellas inundaciones. Imagínate en Valdivia con lo que llueve, o en muchos lugares que son lugares de anidación, son lugares de biodiversidad, de filtración de agua. Además tienen un elemento escénico porque son bellos desde el punto de vista del entorno. Entonces, lo que veíamos es que no hay una regulación y que son rellenados, en muchas partes son sistemáticamente drenados para sacarle el agua o rellenados para hacerlos desaparecer y construir o hacer carreteras o simplemente a veces para un negocio inmobiliario. Creo que es importante esta ley que presentamos y yo en eso reconozco el trabajo de las organizaciones vecinales de Valdivia. Nosotros hicimos un seminario muy importante, el mundo académico de Concepción, de aquí de Valparaíso, el propio Valdivia, nos ha permitido hacer conciencia, nos ha permitido poner en la palestra nacional esta discusión y esta ley que presentamos el año pasado y que hoy día se ha votado en general, permite regular particularmente los humedales urbanos o periurbanos, los que están en ese lugar donde hay más presión en la ciudad. Entonces, es un avance creo que importante. Además, en estos días el presidente ha anunciado un listado de 40 humedales prioritarios en Chile, entre los cuales hay 2 en Valdivia, Angachilla y Yancahue, lo cual es importante porque se van a incorporar muchos de ellos a la categoría de santuario de la naturaleza y mañana 15 de agosto el presidente de la República con la ministra Carolina Smith de Medio Ambiente en Valdivia van a lanzar también esta política, lo cual nos llena de satisfacción porque se protege los humedales en sus distintas características a lo largo de todo Chile, desde los humedales andinos que tienen un tratamiento, un comportamiento distinto, hasta los humedales en nuestra zona sur o las turberas también que se han conversado. Entonces, lo importante es poner en el centro de la discusión este tipo de lugares que tenemos que proteger, ya sea dentro del área urbana o los que están en el área rural con los instrumentos del santuario de naturaleza o otros instrumentos legales. La importancia de proteger el medio ambiente, estos ecosistemas, es algo que también nos dejó el senador Antonio Horvath, el ex senador Antonio Horvath. Esta mañana le tocó estar a la cabeza de este homenaje que se le hizo y con esta placa que va a tener y en la sala justamente de la Comisión de Medio Ambiente que va a llevar su nombre ahora. Mira, me sentí bastante, bendecido de poder coincidir en eso. Antonio es un poco mayor que yo, lo conocí cuando yo era diputado, él era senador. Nos unimos mucho cuando estuvimos en la lucha contra las represas en Hidroicel, lo que se llamaba Patagonia sin represa. Me tocó viajar con él a Punta Arenas, a distintos lugares, a seminarios o jornadas de fiscalización de temas de medio ambiente, y lo que le señalaba ahí a la familia, a los amigos, porque había una linda concurrencia, además de ser un hombre muy apasionado con su tierra, muy jugado por Aysén, también tenía una sensibilidad exquisita desde el punto de vista de arte, y me lo señalaba su hija, y revisando su biografía, estudió artes también en la Universidad de Chile, lo cual lo hacía un hombre culto, un hombre sensible. Y mira, partió un gran senador, un amigo, y qué lindo hoy día haber podido coincidir este día 14 de agosto con la colocación de esa placa en la sala donde funciona la Comisión de Medio Ambiente. Creo que es un buen recuerdo y Antonio, donde esté, seguramente estará cuidando la naturaleza, luchando ahí por el cambio climático y por otras causas justas. Empujando a que salga el tema de los humedales, de los glaciares. De todas maneras, nos ayudaría y estaría seguramente impulsando esta ley. Senador, le agradecemos por haber compartido con nosotros. No, a ustedes, un abrazo. Nosotros ahora volvemos con ustedes en Senado Noticias. Ahí teníamos la entrevista de nuestro periodista Julio Escobar con el senador Alfonso de Urresti por la región de Los Ríos. Temas varios, hablaba incluso del proyecto que fue aprobado por la sala durante esta jornada sobre los humedales y mucho más. Los invito a revivirla este fin de semana y también a través de nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Con esto me despido. Nos reencontramos nosotros el día jueves en Senado Noticias AM y Central. Que tengan muy buenas noches.